Llegado a nuestro segmento Tu cita con la ley, y el día de hoy nos acompaña el abogado Harry, que nos va a estar hablando. Él es ya de casa, acá él ya lo hemos tenido muchas veces hablando de muchísimos temas, y el día de hoy es un tema muy interesante, así que preste muchísima atención y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hablar de los delitos imprudentes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los televidentes en especial, y hemos tomado la importancia, ¿verdad?, la consideración de hablar de este tema el día de hoy, porque si vos has visto, ¿verdad?, en las redes sociales ha sido como una pandemia, una segunda pandemia que se ha dado, replicado muchos accidentes de tránsito en el país. Se han visto casos hasta de buses, ¿verdad?, que se han ido, han fallecido hasta migrantes, se han dado. Entonces es importante tocar este tema para generar un efecto preventivo en la sociedad, en la familia nicaragüense, de que tomemos este asunto con la importancia debida para prevenir los accidentes de tránsito y que no se ocasionen lamentables muertes y más fallecimientos de mujeres, niños o personas de la tercera edad. Ahora acá la pregunta, en general podríamos hablar, ¿qué es un delito imprudente? ¿O qué podemos clasificar como un delito imprudente? Bueno, en derecho penal se puede cometer un delito mediante dolo o imprudencia, culpa. En este caso, un delito imprudente es un delito que vos no querés generar el resultado. Vos no querés lesionar a alguien. Vos no querés privar de la vida a alguien. Pero sin embargo, ese resultado se produce porque se han violado normas elementales del debido cuidado. Y es ahí donde va circunscrito, relacionado a los delitos imprudentes, lo que es la imprudencia temeraria. Y ahora ahí me gustaría que tocáramos ese punto, porque usted mencionaba lo de los accidentes de tránsito, que es cuando vemos más claro, podríamos decir, este tipo de delito imprudente al accidentes de tránsito que causan muerte de muchísimas personas. Y ahí me gustaría que nos hable un poquito de ello, que lo mencionábamos detrás de cámara. ¿Quién defiende a la parte de la víctima o quién representa a la víctima en este caso? ¿Y cómo es el paso a paso a seguir? Bueno, cuando sucede un accidente, fíjate de que como son delitos de acción pública, puede interponer la denuncia el investigador de tránsito o el agente de tránsito, que es el primero que llega a la escena del crimen donde ha ocurrido el accidente en la vía pública. También la denuncia puede ser interpuesta por uno de los familiares, ¿verdad?, si hay, en caso de que hay fallecido. Es importante y remarcar de que se debe dar la interposición, formal interposición de la denuncia, para que este hecho sea debidamente investigado, documentado y se recopilen todas las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de cada quien. En el caso, cuando hay un accidente, te va a llegar el investigador de accidentes de la Policía Nacional de la especialidad de tránsito y va a hacer un croquis, va a entrevistar a personas que hayan observado el accidente, si es posible también los vehículos. Se puede también llegar a dar lo que es la reconstrucción de un accidente, que se denomina AVEXI, según la especialidad de tránsito. Entonces, después el investigador de accidentes, va a emitir una resolución donde él va a decir que declara responsable al señor fulano de tal por haber ocasionado ese accidente. Esa es una prueba fundamental para en el proceso penal demostrar la responsabilidad penal de alguien. Hay casos también de que la resolución de tránsito puede decir de que el accidente se dio por una imprudencia peatonal. Por ejemplo, un peatón que vaya bajo los efectos del alcohol o de droga y se tire a la calle de manera sorpresiva. En esos casos, y tal vez el conductor va respetando las señales de tránsito a una velocidad moderada, lleva todos sus papeles en órdenes, pero esta persona le invade, ¿verdad?, la vía pública de manera sorpresiva y se da un resultado, un fallecimiento. Puede haber que sea por responsabilidad del peatón. Cuando es por responsabilidad del peatón, no va a haber un proceso penal en contra del conductor involucrado en este hecho. Siempre depende también de, bueno, en el proceso de investigación que realizan las autoridades, siempre depende de los recursos y la información que se logre obtener de ese suceso. Así es. Ahora, una vez que se documenta todo lo que el informe policial, tiene que ser remitido al Ministerio Público y el Ministerio Público se va a encargar de ejercer la acción penal.
Por ejemplo, nuestro Código Penal establece en el artículo 154 del Código Penal el delito de lesiones imprudentes. Te dice de quien por imprudencia temeraria cause alguna de las lesiones previstas en el 151, en el 152 y en el 153 que corresponden a lesiones leves, graves y gravísimas. Te establece para las leves una pena de 6 meses a 1 año, para la grave una pena de 9 meses a 2 años y para la gravísima de 1 a 3 años en el caso de lesiones. Así también el mismo precepto penal te establece de que a los conductores que sean encontrados culpables en un proceso penal se les va a privar del derecho de conducir vehículo automotor también por el mismo periodo que dure la condena. Es decir, que si un juez dice de que sos responsable por un delito de lesiones gravísimas y te imponen 3 años, esos 3 años vos no vas a poder también hacer uso de vehículo. Te queda suspendido, te queda vedado el ejercicio de ese derecho. Ok, algo muy importante también que deberíamos de conocer, bueno, todas las personas, las partes que se ven involucradas en cualquier tipo de accidente de forma involuntaria, es tener en cuenta de que, ok, aunque yo fui quien, digamos, en dado caso yo ocasioné el accidente, también tengo mi derecho a poder presentar mi defensa ante todo lo que está aconteciendo. En el caso de las personas que no saben cómo hacerlo, ¿qué es lo más recomendado para situaciones así? Bueno, la víctima, como te dije, puede ser representada en el proceso penal por el Ministerio Público y también por un acusador particular privado que pueden poner ellos para que les represente en el proceso. Okay. Ahora, en el caso del acusado, él tiene que poner su abogado defensor. Ok, muy importante. Ahora, otra cosa también que me llama la atención acerca de estos delitos imprudentes es que, bueno, ya lo vimos en el caso de los accidentes de tránsito, pero en el caso de una empresa, las empresas también tienen la posibilidad de poder ocasionar este tipo de delitos imprudentes en muchos ámbitos. Un ejemplo claro, por ejemplo, si una empresa no presta las condiciones exactas o las medidas ante, digamos, un incendio y se produce un incendio y el trabajador se ve involucrado ahí, entonces en ese caso la empresa se ve en el compromiso de poder ahora asumir todo lo que está pasando y todo el riesgo que causa. Bueno, ahí sería una situación muy distinta a lo que es el derecho penal y a lo que son las lesiones imprudentes, al homicidio imprudente. Estaríamos hablando de una responsabilidad de la empresa de indemnizar al trabajador que ha sufrido un percance, ¿verdad?, en un horario laboral. Ok, y en cuanto a los homicidios, bueno, en todo caso, los delitos imprudentes, ¿qué otro tipo de ejemplos podríamos tener nosotros para poder tener un poquito más claridad en cuanto a ello y poder también de alguna forma buscar ayuda con los expertos? ¿Qué otros ejemplos de delitos imprudentes podemos tener? Bueno, otro ejemplo que tenemos es el que está establecido en el artículo 141 de nuestro Código Penal, el homicidio imprudente. Te establece una pena de 1 a 4 años de prisión, pero en el caso de aquellos conductores que vayan bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o de sustancias psicotrópicas o drogas, se establece una penalización de 4 a 8 años de prisión. Es importante señalar también de que el Ministerio Público, conforme a las prerrogativas que le ha concedido la ley para orientar la política criminal del Estado de Nicaragua en materia de este tipo de delitos y de prevenir los índices, bajar esos índices a nivel nacional, ha orientado a todas las fiscalías departamentales, auxiliares y municipales de todo el país de que en los casos de que el conductor vaya bajo los efectos de droga o en estado de ebriedad, no se va a poder realizar la mediación. Aunque la víctima quiera mediar, no se va a poder. Entonces eso es importante porque a veces algunas personas son irresponsables de que andan en su vehículo, ¿verdad?, y se ponen hasta donde no es, como decimos nosotros en la jerga nicaragüense, ¿verdad? Y ahora, en este caso, bueno, los mencionaba ahí bajo los efectos del alcohol y también algún tipo de sustancia. Ahora, muy importante esto porque hay muchas personas que pueden pensar en este caso que aunque haya sido de esa forma, en esa condición, pueden tener lo que es la defensa y lo que usted mencionaba, en este caso no. Ahora, en este caso, ¿qué tipo de pena aplica para todos aquellos conductores que están bajo los efectos del alcohol también en este caso? Sí, se pueden encontrar en este tipo de casos tanto responsabilidad administrativa, porque
el conductor que sea encontrado responsable se le va a multar también. Por ejemplo, si el accidente lo provocó por ir conduciendo de forma temeraria, eso amerita una multa. También está la multa administrativa de provocar accidente y darse a la fuga. Para eso, ¿verdad? De que ocasiona un accidente y se pierden, ¿verdad? Creyendo de que esa manera van a evadir su responsabilidad. Pero recordemos de que ahora en el país, en Nicaragua, por todos lados hay cámaras. Entonces, tarde o temprano, ese mismo video de tu vehículo puede ser circulado a través de las redes sociales y siempre vas a ser capturado por la Policía Nacional si provocas un resultado de pérdida de vida humana. Lo más aconsejable es que si se dio un accidente, no te movas del lugar, y si tenés que ayudar, socorrer a la víctima, trasladarla inmediatamente a un centro hospitalario para que se le dé atención médica, porque de esa manera el juez en un proceso penal va a ver de que vos en cierta medida trataste de reparar el daño. Y eso es muy importante también, pero ahora acá ya no aplicaría como un delito imprudente, sino que ahí ya sería clasificado como otro tipo de delito, ya el homicidio cuando está bajo los efectos del alcohol y también que se fugan. Sí, y yo creo que algo importante también en este tipo de delito es de que se debe aumentar, ¿verdad? Los planes educativos de educación vial en las escuelas, ¿verdad? Los niños en los colegios, y también se debe de hacer un trabajo, aumentar el trabajo en el sentido de fiscalizar el estado óptimo, el mantenimiento, por ejemplo, de los buses, ¿verdad? Porque muchos buses a veces tienen desperfectos mecánicos y sabemos de que si un bus, por ejemplo, se le van los frenos, el resultado puede ser lamentable, ¿verdad? Perder tal vez 30, 40 personas en un accidente. Entonces, las autoridades encargadas, ¿verdad?, de esta materia tienen que estar alerta en fiscalizar, ¿verdad?, que todas estas personas que prestan el servicio de transporte colectivo estén cumpliendo con todos los estándares que se establecen en la ley para brindar un buen funcionamiento en dichas unidades. Entonces también en el proceso de investigación en algún tipo de accidente también este tipo de cosas va muy en cuenta, el chequeo, el regular más que todo como los desperfectos mecánicos. Claro, porque un conductor de que nunca repara, nunca revisa su unidad o su vehículo, está cometiendo una negligencia, porque toda persona que conduce un vehículo automotor tiene que ver de que el mismo funcione en las condiciones óptimas y no exponga ni su vida al peligro ni la vida de terceros. Ahora, hablaba usted en caso de las personas bajo los efectos del alcohol, pero ¿en qué otras situaciones es que estos delitos de imprudentes ya no aplican como delito imprudente, sino que ya van con una pena un poco más alta? Bueno, se han visto casos, ¿verdad? Por ejemplo, el que recientemente se dio, ¿verdad?, de que le bajaron la condena, se miró aquí en Managua por el Tribunal de Apelaciones, que si no mal recuerdo era como de 60 años y se la bajaron a 54, 52. En este caso la Fiscalía ejerció la acción penal por homicidio en la modalidad de un dolo eventual. Entonces esto conlleva de que se sancione con una mayor pena y por cada víctima, por cada persona fallecida se le fueron sumando las penas. Por eso es que le dio esa gran cantidad de 50 años y por los delitos de lesiones también. Entonces, el llamado a toda la población y a toda la sociedad y todos los televidentes es de que seamos conscientes de que debemos prevenir los accidentes de tránsito a nivel nacional, tanto para no generar un daño, y es una manera también de protegernos y cuidarnos nosotros mismos y no vernos envueltos en este tipo de problemas que te va a ocasionar desgaste económico y hasta posible pérdida de tu libertad. Así que es muy importante que tenga presente todas las recomendaciones y de hecho el consejo también de los expertos para poder evitar este tipo de situaciones y sobre todo tener en cuenta cómo yo puedo defenderme o en qué caso ya no aplica totalmente lo que es mi defensa cuando se trata de un homicidio imprudente. También en este tipo de delitos, como bien lo dije, cuando se comete y la persona va bajo los efectos de alcohol, droga, no va a haber mediación. Pero en los casos de que la persona iba, por ejemplo, para su trabajo normal, ¿verdad?, y se vio involucrado en un tipo de este hecho, puede perfectamente mediar con la víctima si no andaba bajo los efectos del alcohol o de droga. Y
en este tipo de delitos, como se genera un daño, es un derecho que tiene toda víctima en el proceso penal a la reparación del daño. Ahora, para llegar a una mediación y que se dé la reparación del daño, se puede hacer mediante el expediente está en la policía. Es decir, una mediación previa al proceso penal. Pero una vez que el caso pasa al Ministerio Público, a la Fiscalía, sería una mediación durante el proceso, la cual puede ser parcial o puede ser total. ¿Cuándo es parcial? Cuando queda sujeta a término o a una condición de un plazo. Por ejemplo, si le vas a ir pagando, por ejemplo, el daño ocasionado es de 100.000 córdobas y te comprometes a ir pagando 10.000 córdobas mensual hasta que se complete esa cantidad o se cumpla con los 10 meses o los 100.000 córdobas, se va a poder dar la extinción de la acción penal y el correspondiente sobreseimiento, la sentencia de sobreseimiento, en los casos de que la mediación sea parcial. Y en los casos que la mediación, en este tipo de delitos imprudentes, sea total, se va a proceder inmediatamente a dictar la sentencia respectiva, absolviendo a la persona de toda responsabilidad si ha satisfecho todo el daño a la víctima. Excelente, excelente la información, licenciado. Muchísimas gracias por brindarnos todos esos consejos también a todos nuestros amigos televidentes. Me gustaría que nos regale sus números de contacto, sus redes sociales. Si alguien necesita ayuda, ¿en qué tipo de casos también poder acudir a usted? Claro que sí, yo llevo 7 años desempeñándome en la materia penal, estoy ubicado en la ciudad de Matagalpa y pueden contactarme al teléfono claro 8514-9487 o al Tigo 7881-4266 y en mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok pueden seguirme como Harry Valle Abogado. También en YouTube tengo diversos videos donde todos estos temas los estamos subiendo a la página. Así que pueden mantenerse conectados y también informándose acerca de todo tipo de casos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Muchísimas gracias por toda la información. Nosotros vamos a quedar antes de que corte el programa, quiero enviarle unos saludos muy especiales al doctor Lester Montenegro, asesor penal de la Corte Suprema de Justicia, quien en este momento está viendo el programa. Saludos, entonces. Gracias por también estar en sintonía de la revista Primera Hora. Nosotros continuamos con muchísima más información del otro lado del estudio.